Buenos días. Primeramente, para mí es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy compartiendo un poco de academia con respecto a un tema tan importante como lo es la cardiopatía isquémica, y no es para menos, ya que es la principal causa de muerte y es deber de todo médico y personal de la salud conocerla y manejarla de la manera más adecuada. Sin más nada que decir, vamos a iniciar un poco ya con el tema que es bastante importante. Ok, bueno, primero vamos a comenzar definiendo qué es la cardiopatía isquémica para comprender a qué nos estamos enfrentando y cómo o a través de qué flancos vamos a poder afrontar esta patología. Debemos recordar que lo que sucede acá es un conjunto de alteraciones cardíacas, básicamente un desbalance entre lo que es el flujo sanguíneo de las arterias coronarias y el requerimiento de oxígeno que necesita el músculo cardíaco. Es decir, hay un desbalance entre lo que es la oferta y la demanda. Entonces, partiendo de ese principio básico, vamos a comprender qué sucede en el desarrollo de la cardiopatía isquémica. Este desequilibrio, sin duda alguna, va a producir efectos de diferentes tipos. Acá tenemos resumido de manera importante estos efectos, los cuales podemos subclasificar en metabólicos, mecánicos y eléctricos, cada uno con consecuencias bastante importantes para nuestro paciente. Como pueden ver en la presentación, observamos que en cuanto a los efectos mecánicos, uno de los más llamativos es la disminución de la contractilidad del corazón. Y básicamente el corazón es una bomba que necesita bombear sangre. Y si tenemos una disminución de lo que es la contractilidad miocárdica, vamos a tener consecuencias en el desenvolvimiento fisiológico de nuestro paciente. También tiene reflejos eléctricos, donde vamos a tener alteraciones ya sea de trastornos del ritmo, trastornos de la conducción, y así, como ven a lo largo de todas estas clasificaciones, vamos a tener grandes afectación a nivel sistémico. Entonces, ¿cuál es la culpable? Vamos a buscar el culpable. ¿Quién es el culpable con respecto a la cardiopatía isquémica? Mayormente, no es el único culpable, pero vamos a enfocarnos en esto al principio, va a ser la arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? Como ustedes ven en la imagen, vamos a tener que es la principal causa de enfermedad coronaria y no es más que el endurecimiento y engrosamiento anormal de una placa de ateroma en la pared de las arterias. ¿Qué sucede? A medida que vayamos avanzando, se nos presentan dos teorías importantes a la hora del desarrollo de la placa aterosclerótica. Primero, tenemos que recordar la primera teoría, la más conocida y más desarrollada a lo largo del nivel mundial, y es la respuesta del lecho vascular a una lesión en lo que es el vaso. Vamos a tener, como bien mencionaron en la presentación previa, ciertos agentes o patologías que van a favorecer el daño vascular. Entre ellas, y muy importante, aparece la hipertensión arterial. La hipertensión arterial genera daño endotelial, así como otras patologías como la hipercolesterolemia, y este daño en el endotelio me va a producir la liberación de factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento a su vez se va a traducir en una proliferación y crecimiento del músculo liso arterial con la disminución de lo que es el diámetro de ese vaso. Y a su vez esto va a generar toda una respuesta microcítica a nivel de los macrófagos, afectando todo lo que es toda la pared vascular, y posterior a eso, ese endotelio lesionado, ya no es un endotelio sano, recordemos que el endotelio ya está lesionado, se va a hacer permeable. Al hacerse permeable el endotelio, va a producir lo que no queremos, que es la entrada de colesterol, lípidos y el desarrollo en la túnica intimal de la placa de ateroma. Aquí lo vemos de una manera más gráfica para ubicarnos y entender qué es lo que sucede con esta placa y recordar que esto no es un daño de un día, sino que es un daño a lo largo del tiempo. Los últimos estudios adelantan de que desde que está en el útero ya el feto puede desarrollar una pequeña lesión inicial.
Es decir, que nuestra dieta, la dieta de nuestros padres, va a favorecer el desarrollo de esta lesión. Entonces partimos de una lesión inicial, una pequeña lesión que histológicamente pareciera estar normal. Sin embargo, ya allí en esa zona donde está la lesión, tenemos infiltración de los macrófagos, la cual generalmente, si no cambiamos este proceso y seguimos avanzando en las prácticas inadecuadas, no modificamos los factores del estilo de vida, eso va a empezar a progresar, que es lo que debemos evitar. Al progresar, aparece una acumulación intracelular ya de lípidos, y eso es lo que se conoce como la estría grasa. De la estría grasa a la lesión intermedia puede pasar un tiempo alrededor de 20 a 30 años o menos. Entonces hay que individualizarlo, pero cada vez se ve menos, cada vez vemos más personas más jóvenes que presentan infarto antes de la tercera década de la vida, y anteriormente lo veíamos en la cuarta, en la quinta década. Eso quiere decir que debemos hacer un llamado de atención en lo que es el estilo de vida. Entonces ya con esta lesión intermedia vamos a presentar más acumulación intracelular de lípidos, va a incrementar el número de lípidos que tenemos y se empiezan a formar unos depósitos externos de lípidos. Todo esto, si seguimos progresando en el desarrollo de la placa, vamos a presentar entonces ya el desarrollo del ateroma propiamente dicho. Acá ya los núcleos de los lípidos son extracelulares, ya la acumulación intracelular de lípidos es mayor y ya empezamos a tener una sucesión de pasos que va a terminar en una lesión que se va a complicar. Entonces viene, como ven allí, el fibroateroma, un fibroateroma que está compuesto también ya de núcleos lipídicos simples o múltiples. Y finalmente eso empieza, esas capas de fibrosis que habíamos mencionado, se empiezan a calcificar o a endurecer. Es una placa que se va endureciendo a medida que va avanzando el tiempo. Esta placa ya se convierte en una lesión complicada que puede tener lo que tanto se teme, que se fracture y se genere un trombo. Entonces allí ya comienza el problema mayor. Básicamente este es el desarrollo de la placa de ateroma de manera gráfica y resumida. Hay una segunda teoría que está en auge, todavía está en franco desarrollo, y es una teoría que especialmente se aplica en mujeres, y no es más que las células del músculo liso que están en la placa aterosclerótica contienen a la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esto sugiere que probablemente tenga un origen monoclonal a esta célula. No quiere decir que no exista la lesión. Sí debe haber una lesión en el vaso, solamente que el origen parte de esa célula, según esta teoría. Pero lo importante es que sigue estando el mismo agente implicado en la lesión, es decir, la hipertensión, la hipercolesterolemia, el sedentarismo, todos esos factores que van a conllevar a que sea un vaso enfermo. Y es allí prácticamente donde nosotros tenemos que trabajar y llevar el mensaje para la casa. Ok, partiendo de eso, vamos a tener múltiples cuadros clínicos. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica, es un término muy amplio, de muchas manifestaciones clínicas. No podemos englobar solamente un punto en particular, porque la cardiopatía isquémica va a tener diferentes formas de manifestación. Podemos partir de la clásica angina de pecho, con sus variantes, ya sean angina estable e inestable, el infarto de miocardio, la cardiopatía isquémica ya crónica establecida, y tenemos la manifestación de muerte súbita. Básicamente vamos a enfocarnos en aquellas en esta presentación, en aquellas presentaciones de manera aguda, de qué vamos a hacer terapéuticamente en esos casos cuando la manifestación clínica es aguda. Es en el momento que está sucediendo, debemos actuar, y el tiempo es miocardio. Entonces, partiendo de eso, vamos a hablar un poco de lo que es el síndrome coronario agudo, el cual no es más que un síndrome caracterizado por un dolor torácico de características coronarias. Más adelante les voy a dar ciertos tics para que ustedes lleven y sepan reconocer adecuadamente un dolor coronario típico. Esto debe estar asociado a una alteración del segmento ST. Entonces, partiendo de ese punto, tenemos lo que ya les dije, que el espectro clínico per se del síndrome coronario agudo también es muy variado, muy variado.
Vamos a tener pacientes que nos van a llegar en parada cardíaca o pacientes que cuando llegan al hospital ya el dolor torácico desapareció. Son los que comentan, doctor, yo tuve dolor ayer en la noche. O aquellos pacientes que se inestabilizan al llegar al sitio de salud. Entonces, nosotros vamos a clasificar de acuerdo al principal síntoma del paciente. El síntoma principal de estos pacientes va a ser el dolor torácico. Un dolor torácico que, como bien saben, debe ser un dolor opresivo generalmente y que puede tener otras series de sintomatología. Hay equivalentes de dolor, como son la disnea, el dolor epigástrico y un dolor que se irradia del brazo izquierdo. Sin embargo, no todos los pacientes se comportan con este dolor coronario típico. Sabemos que hay grupos especiales, las embarazadas, las mujeres, las personas que están inmunológicamente comprometidas, las personas mayores de 65 años, podemos tener manifestaciones de dolor atípico. Sin embargo, partiendo de eso, les quiero mostrar esta clasificación de Diamond de 1983, no es nueva, pero sigue estando muy vigente, y con este cuadro nosotros podemos tener una idea clara de qué tenemos al frente. Esto lo pueden llevar para que tengan grabados estos 3 criterios. Allí van a ver ciertas definiciones. El primer criterio habla de cómo es la molestia. Una molestia opresiva en zona torácica anterior, cuello, mandíbula o brazo. El segundo criterio, ¿qué la desencadenó? ¿Cuál fue el desencadenante? El desencadenante debe ser algo que estimule el consumo de oxígeno miocárdico, porque ya vimos cómo era lo que ocurría fisiopatológicamente. Y en ese caso, esto puede ser por un esfuerzo físico o por estrés psíquico, ¿ok? Y lo otro, ¿con qué alivia ese dolor? Ya tiene dolor el paciente, ok, pero ¿con qué alivia? Alivia con el reposo, alivia con la nitroglicerina. Ya son cosas que van a sumar a favor de un dolor torácico anginoso. Entonces, como ven allí, cuando cumple con los 3 criterios, angina típica. Cuando cumple con 2 criterios, angina atípica. Y cuando cumple con un criterio o ninguno, un dolor torácico no anginoso. Entonces, vamos a basarnos en el electro. Como les comenté, hay cambios electrocardiográficos que debemos estar revisando. Y partiendo de eso, vamos a tener 2 grupos de pacientes. Pacientes que van a tener dolor torácico con una elevación persistente mayor a 20 milímetros del segmento ST, porque podemos tener pacientes que hacen una elevación transitoria del segmento ST y bueno, luego desaparece y se comporta con un infradesnivel del segmento ST. Es importante que esa elevación sea persistente, lo cual quiere decir que debemos estar pendientes de hacer electrocardiogramas seriados a nuestros pacientes. Es importante identificar aquellos pacientes que se comporten con un síndrome coronario con elevación del ST. ¿Por qué? Básicamente porque es una gran emergencia médica en la cual la obstrucción de ese vaso es total y debemos reperfundir ese vaso lo más pronto posible. Si no actuamos precozmente, vamos a perder tejido miocárdico. Es decir, debemos identificar a nuestro paciente en menos de 10 minutos con el diagnóstico y trabajar en base a eso. Vamos a hacer nuestra estrategia terapéutica, vamos a ver si se puede hacer una estrategia invasiva y si no, hay que ya empezar a aplicar fibrinolíticos. Ok, entonces esto es un gráfico de lo que les estaba comentando, de que el primer contacto médico del paciente debe dar con el diagnóstico en menos de 10 minutos. Eso quiere decir que apenas llega nuestro paciente, nosotros debemos tener un electrocardiograma e interpretarlo en máximo o menos de 10 minutos. Luego de esa interpretación vamos a diagnosticar, ok, tengo un IM con elevación del ST, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde me ubico? ¿Dónde estoy? Estoy en un sitio donde cuento con una sala donde pueda realizar una estrategia invasiva, tengo las posibilidades, los recursos. Si esa es la respuesta y estoy a menos de 120 minutos, yo puedo trasladar al paciente a ICP primaria. Sin embargo, si yo veo que estoy a más de 120 minutos y no llego a la sala en menos de ese tiempo, debemos aplicar ya la fibrinolisis o el agente trombolítico y en parte de eso, si el paciente inicia tratamiento trombolítico y luego va a ICP porque no está a menos de 120 minutos, estamos entrando en lo que se llama estrategia fármaco invasiva, es decir, estamos usando tratamiento fibrinolítico y tratamiento invasivo. Entonces, esas son cosas que debemos tener muy claras y es lo que se maneja a nivel mundial actualmente. Ok, tenemos el otro esquema.
Los pacientes que se comportan como un síndrome coronario sin elevación del ST o que hacen una pequeña elevación transitoria del segmento ST y luego desaparece y persisten con un infradesnivel del segmento ST o presentan una inversión de las ondas T o se aplanan las ondas T, ese grupo de pacientes catalogados como síndrome coronario agudo sin elevación del ST. En este caso, es válido recordar la definición de la cuarta definición de infarto del miocardio, en la cual vamos a definir qué es un infarto, porque no a todo lo podemos llamar como un infarto. Un infarto es precisamente eso, necrosis de cardiomiocitos en un contexto clínico consistente con isquemia miocárdica aguda según la cuarta definición de infarto. Entonces, acá tenemos que cómo se debería definir un infarto. Es el diagnóstico va a requerir de un aumento o una disminución súbita de un biomarcador cardíaco, preferiblemente la troponina de alta sensibilidad o la troponina I cuantitativa, si es la que tenemos en nuestro medio, con al menos un valor por encima del percentil 99 en el caso de la troponina de alta sensibilidad y al menos uno de los siguientes parámetros. Síntomas de isquemia miocárdica, los que les comenté con los criterios de Diamond, nuevos cambios en electrocardiograma, porque ya les dije que habían 3 manifestaciones y una de ellas es la mecánica y las eléctricas, entonces hay que estar pendiente de nuestro electro. Aparición de ondas Q, que también entra en el electro. Evidencia por imagen de pérdida de un miocardio viable o una nueva anomalía en lo que es la motilidad cardíaca y la detección de un trombo coronario. Todo lo que les habíamos partido desde el principio de cómo se desarrollaban los eventos. Y otra cosa, siempre se piensa o se pensaba anteriormente que existía un solo tipo de infarto. Por eso les dije que la arteriosclerosis no es la única causa de este desbalance entre la oferta y la demanda. Cuando vemos esta gráfica podemos evidenciar 5 tipos de infarto. El primero es el que les mencioné, el más clásico, el de la placa aterosclerótica con ruptura o ulceración de esa placa, y la formación del trombo que va a obstruir lo que es el flujo sanguíneo. El siguiente, que es bastante importante que lo vean, el tipo 2, es un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. Es el paciente que llega hipertenso, que no tolera cifras de presión arterial elevada, y ese paciente, como tiene un aumento en lo que es la demanda de oxígeno, no va a poder responder de manera adecuada en la oferta. Claro, eso no quiere decir que no se comporte también con una placa de ateroma. Eso no quiere decir eso. Puede tener su placa y es lo más probable, porque no todos los pacientes hipertensos responden igual. Pero tenemos que tener claro que un paciente hipertenso que tenga un estrés parietal, ese paciente puede hacernos un desequilibrio entre la oferta y la demanda y se comporta como un IM tipo 2. A su vez, tenemos el IM tipo 3, en el cual es esa muerte cardíaca que de manera súbita, que tiene síntomas subjetivos de isquemia. Ese paciente que falleció en la noche de repente, pero cuando entrevistamos al familiar, a su núcleo familiar, y nos dice que horas antes de lo que sucedió tuvo dolor o tuvo síntomas subjetivos de isquemia miocárdica, ese paciente entra en ese renglón. Y el tipo 4, que es relacionado con la ICP o la intervención coronaria percutánea per se del procedimiento o trombosis de un stent ya previamente implantado. Y el tipo 5, el cual va a ser relacionado a lo que es la revalcularización miocárdica quirúrgica, en la cual hay unos puntos de corte de biomarcadores que debemos establecer para saber si de verdad estamos en presencia de un IM tipo 5 y poder clasificarlo de esa manera. Y el otro espectro de los síndromes coronarios agudos es la angina inestable, esa placa que se inestabilizó y nos está dando clínica aguda. En este caso, bueno, vamos a tener isquemia miocárdica en reposo o con un mínimo esfuerzo en ausencia de daño agudo o necrosis de cardiomiocito. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un infarto, es una angina inestable, porque el infarto hablaba de necrosis de cardiomiocitos, pero es un paciente que igual necesita una atención lo más inmediata y precoz posible, porque muchos van a progresar después en un desenlace tipo infarto. Vamos a trabajar en lo que es las troponinas de ultrasensibilidad o las troponinas que tengamos a nuestra mano, como pueden ser las troponinas I, preferiblemente cuantitativas, y eso nos va a ayudar en cuanto al diagnóstico de la angina inestable. Si tenemos un aumento de esas troponinas por encima del valor de referencia, ya sabemos que no podemos hablar de angina inestable porque ya hay un daño agudo
Y si tenemos las troponinas dentro de los valores normales y el paciente tuvo clínica sugestiva de isquemia miocárdica, podemos clasificarlo como la angina inestable. Entonces, vemos, esto es importante que lo vea un poco de epidemiología, donde el porcentaje de pacientes con IM sin elevación del ST en los registros sobre infarto aumentó desde un tercio en 1995 a más de la mitad en el 2015, debido básicamente a una mayor detección o mejor diagnóstico. Es decir, mientras mayor diagnóstico nosotros vayamos a realizar en nuestras emergencias, más vamos a presentar infarto porque se va a diagnosticar más precoz, no se nos van a escapar, no van a pasar como, no, eso es una neuritis intercostal, que es básicamente lo que se quiere, ir rompiendo ya ese esquema y pensar siempre, y si es otra cosa, y si lo es en observación, y eso se logra desde el primer momento como están ustedes. Entonces, y el uso temprano de la angiografía y de la ICP aumentó, y no solamente eso, sino que se tradujo en una reducción de la mortalidad importante, y a medida que avanza el tiempo esto va avanzando porque cada vez la atención es más precoz, la detección y la terapéutica. Aquí vemos un poco de lo que ya les había mencionado de manera gráfica, centrarnos en los síntomas y signos que presente nuestro paciente y en base a eso tener el diagnóstico en menos de 10 minutos con nuestro electro en mano. No debemos esperar más tiempo de ese, es un tiempo prudencial, tiempo es miocardio. Tenemos el electro, lo clasificamos, pedimos los biomarcadores enzimáticos y establecemos nuestro plan de trabajo. Eso debe ser de una manera ordenada y sistematizada. Entonces, ¿cómo vamos a hablar del electrocardiograma? Ese es otro punto importante que debemos entender. Nosotros vamos a ubicarnos en lo que es el punto J y vamos a tomar como medida 1 milímetro en todas las derivaciones, es mayor a 1 milímetro, excepto en B2 y B3, que son derivaciones especiales. En B2 y B3, el punto debe ser de acuerdo a la edad. Tenemos pacientes que son de 40 años o más, el punto de corte va a ser mayor o igual a 2 milímetros. Cuando el paciente es menor a 40 años de edad, debe ser 2.5 milímetros, igual o mayor a 2.5 milímetros. En varones. En las mujeres va a ser mayor o igual a 1.5 milímetros en las derivaciones B2 y B3. Eso es importante tenerlo bien claro. Y no quedarnos solamente con la medida inicial, porque como les dije, esto es algo progresivo. Podemos hacer un electro en un momento y a los media hora, a los 15 minutos tenemos otro electro. Es decir, tenemos que estar pendientes de nuestro paciente, monitorizándolo y prestándole bastante atención. No olvidar las derivaciones derechas y posteriores, que ese electro generalmente poco se usa, y enseñar a nuestro personal de enfermería, al personal que trabaja con nosotros a nuestro alrededor, de que es importante este electro, no solamente quedarnos en el electro clásico, sino también derechas y posteriores, para ver precisamente cómo se comporta si el paciente tiene una oclusión, por ejemplo, de la arteria circunfleja y no lo estamos viendo adecuadamente. Y otro punto importante, aquellos pacientes que presentan ya un patrón previo de bloqueo de rama izquierda y presenta un infarto en ese momento, ¿cómo vamos a aplicar los criterios? ¿Cómo vamos a aplicar y qué parámetro vamos a establecer para saber si ese es un supra per se o es el bloqueo de rama izquierda que ya traía nuestro paciente? Debemos aplicar los criterios de Garbosa, que están bastante difundidos, y eso nos va a ayudar a mejorar la especificidad del diagnóstico. Entonces, un poco de lo que había comentado, preferiblemente troponina I cuantitativa en nuestro medio o troponinas ultrasensibles si están a nuestra mano, y la hora en que se va a solicitar, si no es ultrasensible, debe tener por lo menos 6 horas en promedio de inicio del dolor. Eso no quiere decir que no podemos tener una basal para comparar, si se puede, pero no podemos mandar al paciente para la casa por un resultado de troponinas que apenas tiene 1 hora de que inició el dolor. El tratamiento es básicamente el denominado carga antiisquémica. Sabemos que, por lo que les comenté, si hay un trombo implicado en el desarrollo de esta obstrucción del flujo coronario, el uso de antiplaquetarios va a ser de primera elección. Tenemos el ácido acetil salicílico, el clopidogrel, con su dosis de carga y luego una dosis de mantenimiento. Y a su vez el uso de anticoagulación con enoxaparina, estableciendo los parámetros de acuerdo a nuestra tasa de filtración glomerular, a la edad del paciente, el uso de atorvastatina en dosis de carga, 80 miligramos STAC, y el control de los factores de consumo miocárdico de oxígeno.
¿Por qué? Porque sabemos que si hay un desbalance entre la oferta y la demanda y mi paciente está hipertenso, está taquicárdico, el consumo miocárdico de oxígeno va a ser mayor y eso va a generar que no mejore o no evolucione satisfactoriamente nuestro paciente. El otro punto importante que les comenté, no solamente vamos a llevar paciente ICP, si el paciente no puede, debemos buscar la manera de reperfundir el vaso. La idea es darle el beneficio al paciente y es la trombólisis. La trombólisis muchas veces se le teme en la emergencia y es básicamente por desconocimiento porque es un tratamiento terapéutico de primera línea que nos ayuda. Lo que debemos estar pendientes es con estas contraindicaciones, absolutas y relativas. No todas las contraindicaciones son absolutas, eso es discutible, hay que individualizar y tener cada paciente de manera separada y estudiarlo con el equipo médico que esté trabajando con nosotros. Hay una de las cosas importantes que a veces hay pacientes, por ejemplo, en el caso de las mujeres que cursan con la menstruación y eso piensan que es una contraindicación absoluta de la trombólisis porque lo he visto en la emergencia. Ese mensaje debemos llevarlo para la casa, que no es una contraindicación absoluta, no es nada de eso, tienen que ver y tener eso en cuenta a la hora de realizar la trombólisis. Pero ustedes me dirán, ¿y con qué la vamos a hacer? ¿Cómo vamos a medir la trombólisis? ¿En qué se basa eso? Bueno, básicamente el principio de por qué hacemos la trombólisis es porque esto va a mejorar la sobrevida del paciente al reperfundir el vaso. Todo lo que busque la reperfusión de ese vaso en las primeras horas nos va a dar beneficio en el paciente. El trombolítico a usar, lo tenemos acá en la clasificación, el más usado en el medio es la estreptoquinasa, se usa 1.500.000 unidades y este debe ser pasado por lo menos en una hora en nuestros pacientes y vamos a hacer un electro basal con el que vamos a comparar y electrocardiograma cada 30 minutos para ver si realmente hubo un descenso en cuanto a lo que era el supradesnivel del ST. Es importante ahora hablar, ¿fue exitosa la trombólisis? ¿Fue exitosa? ¿Qué parámetro vamos a determinar para saber si fue o no exitosa? Vamos a realizar una sumatoria y vamos a promediar el segmento ST. Vamos a ver si el descenso fue mayor a 50% en lo que es la región de la cara anterior o 70% en región inferior. Y otro que también nos puede indicar un poco de hablar en beneficio de la trombólisis es la reducción del dolor. El paciente refiere que mejora el dolor, que realmente la escala subjetiva de dolor que habíamos presentado al inicio ya ha bajado o que desaparece el dolor, pero hay que corroborarlo electrocardiográficamente. Estos son lo que les comenté, pero en las indicaciones, los niveles de evidencia con respecto al uso de la ICP primaria y de la fibrinolisis, vemos que en las primeras horas es 1A el nivel de evidencia, o sea, hay que hacerlo porque sí, y si no, se debe justificar por qué no se realizó, porque no se nos puede pasar por alto. A medida que van pasando las horas, vamos perdiendo miocardio y el nivel de evidencia va cayendo. Por esa razón, debemos actuar lo más precoz que se pueda. Entonces, ¿qué debemos nosotros llevar para la casa partiendo de este punto? Todo paciente con dolor torácico se le debe realizar un electrocardiograma. No se justifica que llegue un paciente con dolor torácico a nuestro centro de salud y se envíe a la casa fácilmente diciendo que no tiene nada sin un electrocardiograma. Ese paciente, si no está en nuestro medio a realizar el electro, se debe referir a un centro donde sí lo puedan realizar. En 10 minutos, después que tengamos el electro, debemos llegar al diagnóstico electrocardiográfico. Debemos saber qué presenta ese paciente y preparar nuestro abordaje terapéutico. Lo otro es las troponinas ultrasensibles que están en franco desarrollo o solicitar troponina I cuantitativa en los medios adecuados, es decir, en el tiempo que se necesita para ver el comportamiento de la curva de la troponina. Y si el centro cuenta con ICP y se encuentra mayor a 120 minutos, se debe iniciar la trombólisis, no debemos dejar de darle el beneficio a la trombólisis y se aplicaría lo que les mencioné, que se conoce como una estrategia fármaco invasiva. Eso es importante también tenerlo en cuenta, porque cada una le va a dar un beneficio mayor al paciente. Más bien, reperfundiendo un poco el vaso con la trombólisis, luego con la ICP se va a terminar de reperfundir el vaso. Lo otro es conocer las contraindicaciones absolutas y relativas de la trombólisis para llevar a nuestros centros de salud y no tener
miedo en realizarla, y si hay alguien, incluso alguien mayor, con respeto pueden comentarle, doctor, pero según las recomendaciones actuales vemos que esto no es una contraindicación absoluta, sino que es una contraindicación relativa. Igualmente, todo paciente que va a ser llevado a una terapia trombolítica debe firmar un consentimiento informado, y ustedes deben interrogar las contraindicaciones para descartar la presencia de alguna de ellas, ya sea absolutas o relativas, y que firme el paciente y un familiar para que todo quede con constancia. Entonces, básicamente, estos son uno de los mensajes que le dejo también para recordar y trabajar en la prevención. No solamente vamos a esperar que llegue el momento agudo, sino prevenir ese desarrollo de la placa que cada vez es más precoz. Cada vez pacientes con 30, 35, 40 años presentan infarto, y mientras no trabajemos en eso, estos tiempos se van a seguir reduciendo. Reducción del consumo de sal, no fumar, limitar el consumo de alcohol, seguir una dieta sana, mantener un peso saludable y hacer ejercicio. Los dejo con una imagen de donde vengo, del oriente de Venezuela, Lechería Estado Anzoátegui. Muchísimas gracias por su atención.